Que Dios les bendiga, mis queridos, mis amados hermanos. Es un placer saludarlos en este viernes 2 de septiembre. Feliz viernes, gracias a Dios es viernes. Estamos en la serie de devocionales Él es mi Dios. Hoy es el día 15 y el devocional de hoy se titula Silbo apacible, y llegamos a esa famosa escena donde Elías encuentra a Dios, no en el trueno, no en el fuego, no en el torbellino, sino en el silbo apacible. Y vamos a entender qué significa eso, porque tiene una enseñanza muy hermosa para nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Esto está en Primero de Reyes 19, del 9 al 14. Leamos no sin antes orar. Gracias, Señor, porque tú nos encuentras, Dios mío, en la quietud, en la devoción del alma, Dios mío, que se conecta contigo. Permítenos hoy encontrarte así, Señor, en nuestro corazón, al abrir nuestra Biblia, al abrir nuestro corazón en oración a ti. Permítenos encontrarte, Señor, y que tú seas efectivamente como un silbo apacible que acaricia nuestra vida y nos da una palabra, Señor, precisa para lo que hoy necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis hermanos, recuerden lo que estamos estudiando, la vida de Elías. Vence a los sacerdotes de Baal, después lo sigue persiguiendo Jezabel. Elías se deprime y tiene miedo, huye, llega al desierto. Dios trata con él, Dios lo levanta. Elías está deprimido, está desanimado, Dios lo levanta, le da de comer, le da fuerzas, y Elías camina 40 días hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Ahí recuerden que está en un lugar importantísimo. Aquí, este monte es donde Moisés encontró la zarza ardiendo, donde Dios reveló su nombre por primera vez. Yo soy el que soy, Jehová. Donde Dios comisionó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. En ese evento, que es el evento paradigmático del Antiguo Testamento, que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto con portentos maravillosos, los hace su pueblo, los redime. No es exageración. El Éxodo es el Antiguo Testamento, lo que la cruz de Cristo es el Nuevo Testamento. Y todo empezó aquí en este monte con Moisés. Y luego que lo saca de Egipto, este pueblo, ¿se acuerdan de lo que le decía Moisés a Faraón? Deja a mi pueblo salir para que vayan y adoren a su Dios en el monte. ¿Y cuál monte? Este monte. Y en ese monte es donde el pueblo adoró a Dios. Todavía no se dirigían a la tierra prometida, simplemente iban al desierto a encontrar a Dios. Y fue en ese monte donde Dios los hizo su pueblo, hizo un pacto con ellos. Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Dios le dio al pueblo la misión de ir a la tierra prometida, porque ellos iban a ser su pueblo. Aquí fue donde se unió Dios con su pueblo. Y aquí está Elías, un descendiente de aquellos que salieron de Egipto, un descendiente tanto en lo genealógico, raza, pueblo, como en lo espiritual, un descendiente de adoradores de Dios. Y está aquí Elías en ese mismo monte. Y miren lo que va a pasar. Versículo 9 dice así: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabe qué hace, Dios lo llevó ahí. Y él respondió, dice Elías: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Vemos aquí que Elías tiene este complejo de superhéroe, complejo de salvador del mundo. Dice Elías: soy el único que queda. Todos se han ido contra Dios, por los ídolos, se han ido a adorar a los ídolos, han abandonado el pacto, ese pacto que se selló justo en ese monte donde está Elías. Todos han derribado tus altares y han matado a tus profetas, solo yo quedé. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Seguiremos leyendo el día de mañana, pero por lo pronto aquí nos quedamos, mis queridos hermanos. Esto es interesantísimo, porque dice la Biblia que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el torbellino y Dios no estaba en el fuego. Son precisamente estas tres cosas, mis queridos hermanos: el poderoso viento, cuatro cosas: poderoso viento, terremoto, fuego, torbellino, donde Dios se ha manifestado en otras ocasiones. Dios se manifestó en el fuego a Moisés. Dice la Biblia que Dios se manifestó en terremoto y truenos.
Cuando Dios dio su ley a Moisés, ¿se acuerdan que el pueblo estaba abajo, Moisés estaba en el monte y hubo truenos y algunos piensan que era una erupción volcánica porque había fuego, había terremotos, movimiento del piso. Dios se manifestó a Job, ¿se acuerdan a Job? Dios se manifestó a Job en un torbellino precisamente. Y aquí vemos esas mismas cosas, el torbellino, el viento, el fuego, el terremoto, pero resulta que Dios no está ahí, sino que Dios se encuentra en el silbo apacible. Vamos a dejar un poco de lado la mala actitud de Elías, hablaremos de ella el día de mañana, bueno, no el día de mañana, porque mañana viene el pastor con la otra serie de devocionales, sino el lunes hablaremos de esa actitud de Elías, un poco, no, digamos, no la mejor actitud, pero hoy vamos a concentrarnos en la idea del silbo apacible. ¿Qué es eso del silbo apacible, mis queridos hermanos? ¿Qué significa que Dios le habló a Moisés, perdón, a Elías en un silbo apacible? Quiero decir tres cosas. Número uno, Dios entiende nuestro corazón. Dios sabe lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios a veces nos habla a través de un sermón, a través de una canción, a través de una persona, pero lo que sí es que Dios siempre nos habla porque Dios sabe lo que necesitamos. Él entiende nuestro corazón. Y recuerden, Elías no está en la mejor actitud. Elías viene con miedo, viene huyendo, viene con dudas y luego llega y ya vemos lo que trae su corazón, lo que trae es pues soberbia. Dice, yo soy el único que queda, de ahí viene su enojo, yo soy el único que queda y tengo esta victoria, pero me siguen persiguiendo. Está enojado Elías. Me recuerda a Jonás un poco, ¿se acuerdan de Jonás? Que no quería ir a donde Dios le decía, finalmente va a regañadientes y cuando Dios perdona a los ninivitas, Jonás se enoja y luego Dios le da una calabacera para darle sombra y se la quita y Elías se enoja. Así un poco tiene esta actitud Elías, la de Jonás, la que ustedes y yo también a veces tenemos. ¿Y saben qué? Dios es tan lleno de gracia, Dios es tan bueno que Dios nos habla con amor, incluso cuando andamos regándola, mis queridos hermanos. Dios nos habla con amor, Dios nos entiende y Dios nos da lo que necesitamos para volver, para escuchar su voz, para entrar en razón. No necesariamente Dios viene con gritos y con palos y machetes para ponernos en nuestro lugar. Muy a menudo Dios viene con amor. Hay veces que sí nos deja experimentar las consecuencias de nuestro pecado, pero es otra historia porque Dios viene a nosotros con amor, entiende nuestro corazón. Este silbo apacible nos habla de eso. Dios no estaba en el torbellino, Dios no estaba en el fuego, en el terremoto, sino en el silbo apacible, porque Dios nos habla a nuestro corazón, Él sabe lo que necesitamos. Número dos, Dios trabaja de manera multiforme. Mis queridos hermanos, Dios trabaja de muy diferentes maneras. Y no tenemos por qué estar esperando que Dios siempre nos hable de la misma manera, porque la gracia de Dios es, dice la palabra, multiforme. La multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. La multiforme gracia de Dios. A veces Dios nos habla en un torbellino, a veces Dios nos habla en un fuego, pero también Dios nos habla en el silbo apacible. No cometamos el error de pensar que Dios solo está en ciertas cosas. Ese era el error de Elías. Elías viene de experimentar una gran victoria contra los sacerdotes de Baal y piensa que andar en los pasos de Dios, piensa que andar en el camino de Dios siempre es andar en esa clase de manifestaciones, en esa clase de grandes. Hay gente que así piensa que es la vida cristiana. Piensan que el Espíritu está solamente en la música súper fuerte, en los brincos y saltos, en las experiencias sensacionalistas, cuando es que lo siento aquí. Mi querido hermano, ¿quién te dijo que el Espíritu Santo es así? El Espíritu Santo no es un estimulador de emociones. La palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Actitudes. ¿Sabes dónde se nota que tienes al Espíritu? Cuando eres un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, no cuando saltas, no cuando te caes. ¿Dónde dice la Biblia que eso es el Espíritu? Y hay gente que así piensa, que Dios está solamente es que lo siento, las emociones. Los ateos también se emocionan en los conciertos de rock, igual que algunos cristianos o pseudo cristianos en algunos supuestos servicios donde se caen y se tiran y gritan y balbucean y entran en trance. Eso también lo hacen los budistas y las religiones animistas. Le pasa a todo el mundo. Los que van al estadio de fútbol se ponen igual, gritan igual. Dios actúa de manera diferente, mis queridos hermanos, y muy a menudo Dios nos habla en el silbo apacible, en la quietud del alma. Ahí es donde nos habla Dios, ahí es donde nos transforma. La gracia de Dios es multiforme y sí, a veces nos puede hablar por un sermón de un hermano muy emocionado, pero a veces nos habla en una plática en privado con un amigo, o a veces nos habla en la soledad, porque Dios nos habla de muy diversas maneras, porque Dios trabaja de manera multiforme. Dios no necesita manifestaciones sobrenaturales para hablar a nuestro corazón.
De hecho, muy a menudo, y en esta época, mucho más nos habla a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la oración. Así es que busquemos eso, mis hermanos, no nos confundamos, no nos equivoquemos. Dios entiende nuestro corazón, Dios trabaja de manera multiforme. Y número 3, Dios es libre para hacer lo que Él quiere. Esto es lo que necesitaba aprender Elías. Mi querido Elías, Dios es libre, Él no tiene que responder a lo que tú piensas que debe hacer Dios. Elías pensaba que a partir de esa victoria contra los profetas de Baal, Dios tendría que haber actuado de cierta manera, matando a Jezabel, poniendo a Elías a lo mejor como el líder del pueblo, al cabo es, pero Dios actúa de maneras que a veces no esperamos, y ¿sabes qué? Qué bueno, porque Él es Dios, nosotros no. Me encanta esa frase de una película que se llama Rudy, la película de este jovencito que quiere llegar a ser jugador de fútbol americano, pero está chaparrito, y bueno, no puede competir contra aquellos mastodontes. Y su consejero, un religioso, le dice, ¿sabes qué? Llevo 50 años estudiando teología, leyendo la Biblia y poniéndome a leer libros profundos de doctrina y de filosofía. ¿Y sabes qué es lo único que he aprendido? Dos cosas: que hay un Dios y que no soy yo. Me encanta eso, mis queridos hermanos. Entonces, la sabiduría más grande que podemos tener, hay un Dios y no soy yo. Dios es Dios, yo no, Él puede hacer lo que Él quiera. Yo no soy quien para andarle reclamando, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué permites esto? Porque Él es Dios, mi querido hermano. Nos toca someternos a la soberanía de Dios y confiar en Él, que Él tiene sus planes y que Él sabe mejor que nosotros. Dios es libre para hacer lo que Él quiere. Si Él quiere hablar en un silbo apacible, Dios no tiene que hablar en torbellinos y fuego siempre. Elías pensaba que sí. Elías quería que a partir de esa victoria sobre los sacerdotes de Baal, todo fuera victoria tras victoria, así grande, pública, grandes escenarios. Y Dios le enseña que no, que a veces Dios habla en el cielo apacible y que Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Y no siempre como nosotros queremos, a la luz de todo el mundo. Hay quien se pregunta, Dios, ¿por qué no te apareces en la tele o en las redes sociales? Así todo el mundo se convierte. Mi hermano, Dios sabe lo que hace. Dios es libre para hacer lo que Él quiera. Él entiende nuestro corazón. Él trabaja de manera multiforme. Él es libre para hacer lo que quiera. Entendamos eso y escuchamos la voz de Dios en el silbo apacible. Gracias, Señor, por este devocional hermoso que nos recuerda que tú estás aquí en la quietud, que nos hablas con ternura en nuestro corazón según necesitamos. Permítenos entender eso, Señor. Confiar en ti, que tú eres Dios, tú eres libre, Señor, y que tú te puedes manifestar de muy diversas formas, y queremos estar atentos a escuchar tu voz. Te pido bendición para todos mis hermanos que estén escuchando este devocional. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.